Buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, soy Virginia Moro, soy la responsable del área de pacientes en Vitaler y os doy la bienvenida a nuestros talleres Paciente Vital. Hola, María, buenas tardes. En Vitaler consideramos esencial que nuestros pacientes y sus familias tengan acceso a una completa información sobre su patología y su tratamiento. Y por eso hemos creado estos talleres con el nombre de Paciente Vital, para poder compartir información fidedigna a través de nuestros profesionales sanitarios, enfermeros, fisioterapeutas y psicólogos y poder llegar a muchos pacientes gracias a que son talleres online. Tenemos un completo programa que hemos desarrollado para este año que podéis encontrar en nuestra página web, vitalaire.es, donde iremos actualizando la información de los distintos talleres. El taller de hoy trata del apoyo emocional al paciente respiratorio, de cómo hacer un afrontamiento emocional más efectivo. Antes de empezar, solamente os quiero compartir unas normas acerca de cómo vamos a desarrollar el taller. Voy a compartir mi pantalla. Vale, veis mi pantalla, ¿verdad? Pues solo informaros que el taller va a ser grabado. De esta forma, los pacientes que luego queráis acceso a la grabación, nos podéis escribir un correo electrónico al correo desde el que yo os envié el link para uniros a es-atencionpaciente@erliquide.com. Nos ponéis en el título grabación de talleres Paciente Vital y os lo hacemos llegar. Se une más gente. Lo que sí os recomendamos es que tengáis la cámara y sobre todo el micrófono apagado mientras está presentando nuestro ponente, porque así todos podréis ver la presentación y al ponente directamente y no habrá interrupciones. Pero eso sí, en cualquier momento nos podéis interrumpir y hacer cualquier pregunta, bien sea a través del chat o bien a través del icono que aparece en la parte de abajo de la pantalla que dice levantar la mano, encendéis el micrófono y podéis participar. Dicho esto, vamos a comenzar. Nuestro ponente hoy es el doctor José Luis Díaz Cordobés, es psicólogo, trabaja en el servicio de neumología del Hospital Clínico Universitario de Valencia y es profesor asociado de la Universidad Internacional de Valencia. Y nos va a acompañar esta tarde dándonos la formación. Así que, sin más, doy paso a José Luis. Adelante. Pues buenas tardes a todos y nada, gracias por asistir al taller. Como ha dicho Virginia, bueno, la intención es que os ayude. Yo no sé si existe un apoyo emocional al paciente respiratorio, si hay alguna forma de llevarlo bien o llevarlo mal, no estoy muy seguro, ¿no? Yo llevo tiempo en el clínico y un poco la intención de esta tarde, como otras veces en otros talleres, en ese sentido, es darle la importancia a otros factores que no son los respiratorios propiamente dichos. No significa minimizar la importancia de la respiración, sino todo lo contrario, sino ver cuáles son los factores que también están influyendo en esa sensación de fatiga, en esa sensación de disnea, ¿no? Que es la que provoca las enfermedades respiratorias y que a veces, pues con el mismo tratamiento o con el mismo situación de enfermedad o momento de enfermedad, pues lo que vemos en las consultas, lo que nos contáis, es que la persona se lo está viviendo de forma muy diferente, ¿no? Y en muy pocas ocasiones, y esto no lo digo yo, evidentemente, lo dicen los estudios científicos, al final el resultado de calidad de vida o de malestar o de bienestar no se traduce solamente en las pruebas funcionales respiratorias, ¿no? Así nos dimos cuenta un poco de esto. El apoyo emocional en el clínico, del que formo parte desde el principio, fue porque cuando la gente con enfermedad respiratoria acudía al laboratorio de pruebas funcionales, veíamos que ante pruebas o resultados de pruebas muy similares, cuando preguntábamos a las personas cuánta sensación de ahogo, cuánta sensación de malestar y cómo era su calidad de vida después de esta consulta, lo que veíamos es que la gente difería muchísimo, ¿no? Y nos encontrábamos con mucha gente que, a pesar de estar malito, a pesar de tener una situación respiratoria grave,
veíamos que eran personas que estaban manteniendo en la medida de lo posible determinadas actividades que todavía sí podían, ¿no? O que estaban teniendo una vida con una actividad, digamos, razonable o acorde a su capacidad respiratoria, a su capacidad de movilidad. También veíamos lo contrario, que gente con capacidad de hacer cosas y por ese lógico miedo a la fatiga o al ahogarse cuando se hacen actividades o a fatigarse cuando se hacen actividades, pues también veíamos gente que llamaba la atención, ¿no? El nivel de actividad bajito que tenía o el estado de ánimo bajito que tenía o la escasa motivación que tenía para continuar, ¿no? Viviendo incluso, ¿no? Y entonces era cuando a la neumóloga que hacía las pruebas respiratorias y antes de que yo lo viera en esa consulta psicológica, digamos, pues ya me transmitía un poco el informe de que me da la sensación o de que estoy convencido de que esta persona podría hacer o tener una vida con mucha mejor calidad de vida de la que tiene en función, al menos, de su función respiratoria, ¿no? Eso nos llamó inmensamente la atención y nos dimos cuenta, o investigando, vimos que en todos los hospitales hay unidades del dolor que forman o que tratan el dolor de una manera muy multidisciplinar, en el que hay muchos aspectos que, que influyen en la percepción del dolor. Esto no significa que el dolor no exista ni que sí exista, ni que se lo genere una persona con el estado de ánimo. Lo que significa es que la sensación percibida del dolor sentido no solamente depende del daño de la herida, del daño tisular de las células, no sé cómo explicarme, sino que influían otros factores como era el apoyo familiar, el tipo de relación que se tenía con el cuidador principal, el estilo de afrontamiento de la enfermedad, si era pasivo, si era activo, si tenía mucha información o no de la enfermedad, si sabía cómo tratar ese síntoma que era el dolor. Bueno, pues todos los hospitales están llenos de unidades del dolor para tratarlos de forma multidisciplinar, porque estamos todos convencidos de que el dolor requiere intervención desde muchas áreas, pero sin embargo no hay unidades de la disnea en los hospitales, ¿no? Y entonces copiamos un modelo de la única unidad en el mundo que estaba haciendo una unidad de la disnea y era en un hospital inglés, en el Addenbrooke's, de una neumóloga, Sarah Booth, que ya incluía no solamente la intervención emocional o psicológica, no la intervención, que a veces no requiere intervención, sino la valoración o el tener en cuenta también los aspectos emocionales, el cómo estáis viviendo este proceso de enfermedad, para incluir dentro de esa atención, que en definitiva, siguiente la diapositiva, por favor, Virginia, que en definitiva se trata de aliviar el sufrimiento percibido, ¿no? Y el sufrimiento, como veremos después, tampoco desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de los estudiosos de intentar categorizar qué es eso del sufrimiento, de por qué sufrimos ante determinados eventos. Y esto es un evento estresante, el proceso por el que estáis viviendo, pues también denota que hay denota la importancia de la percepción subjetiva en este proceso, ¿no? No sé, ahora me he acordado, yo trabajaba anteriormente del clínico, trabajaba en La Paz, en Madrid, antes de venir a Valencia, y allí se trataba, no tenía pensado de contar esto, pero ahora me ha recordado cuando iba hablando, que allí tratábamos enfermedades hemato-oncológicas, cáncer de la sangre, leucemias, linfomas, etcétera, pero también tratábamos a gente con hemofilia, que yo no sé si sabéis lo que es, pero la hemofilia es una enfermedad de una coagulopatía congénita que a medida que pasa el tiempo existen artropatías y entonces existe mucha dificultad para mover los músculos, ¿no? No es fatiga, pero es dolor y de mucha espasticidad a la hora de mover el cuerpo. Bueno, pues nos encontrábamos con lo mismo, gente adulta que acudía a consulta con la hemofilia y gente que había estudiado, que había hecho un afrontamiento de la enfermedad muy activa, que se había casado y que había tenido pareja y que había hecho mucha vida. Os recuerdo que esta enfermedad es desde pequeñitos y veíamos adultos, pacientes adultos que estaban siempre demandando ayudas sociales, de que tenían una actitud muy quejosa ante la vida, de que no habían hecho cosas, de que no tenían mucha motivación. Y nos dimos cuenta que estos dos tipos de pacientes
tenían las mismas artropatías, las mismas dificultades de movilidad y las mismas dificultades en la vida. Se hizo un estudio multicéntrico a nivel nacional en todos los hospitales de España que trataban hemofilia y al final, y es de lo que vengo a hablar hoy o a debatir con vosotros, ¿no? Al final solamente hubo una variable que distinguía a unos pacientes de otros, a unos pacientes de aquellos que habían tenido una actitud más activa ante la enfermedad de aquellos que no. La única variable que encontramos, y no era una variable clínica, era el sentirse enfermo, el cómo de enfermo se sentían esta persona. No cómo estaban de enfermos, sino cómo se sentían ellos de enfermos. Y eso tenía que ver mucho con la motivación, como estamos diciendo. Yo no sé qué os parece la frase de la pizarra. Por cierto, ya lo ha dicho Virginia, pero interrumpid, no interrumpís. Participad cuando queráis, porque lo que hace provechoso también el taller es cuando algo os llame la atención o algo sí estáis de acuerdo o algo no estáis de acuerdo, pues que podáis expresar también vuestra opinión, ¿no? Bueno, pues esto que veis en la pizarra es la esencia de estos talleres, de que no basta con tratar, porque por la enfermedad me refiero con fármacos, porque por desgracia hay enfermedades que incluso tratadas desde el punto de vista óptimo, con los medios que tenemos a día de hoy, pues no permiten una curación, ¿no? Y entonces el pensamiento de ese deterioro progresivo, si me permitís, o el anticipar a veces lo que puede venir en un futuro, pues a veces es un motivo suficiente como para mermar el estado de ánimo, ¿no? Y entonces aquí es donde entra en juego un poco la lucha con el hacer. Además, desde el punto de vista psicológico y funcional, la persona con una enfermedad respiratoria tiene muy fácil, perdón con lo que voy a decir, tiene muy fácil no sentir disnea, no sentir fatiga. Solo tiene que quedarse quieto. Lo digo con perdón, hablando con conocimiento de causa, de mucho tiempo hablando con gente en vuestra situación. Cuando digo solamente tiene que quedarse quieto es porque la parte más emocional de las personas, y es lo que me contáis en consulta, es ¿para qué voy a hacer determinados esfuerzos si es lo que me pone delante de la enfermedad, ¿no? Justamente lo que me hace sentir enfermo es percibir que no puedo hacer las cosas que hacía antes, ¿no? Porque justamente me estoy fatigando y me estoy ahogando. Entonces, la lógica, así muy rápida, aunque no es lo más adaptativo ni lo más productivo, pero la lógica lo que dice es vamos a dejar de hacer cosas. Que es donde no notáis o donde no notamos esa disnea o esa falta de aire, ¿no? Esto tiene un peligro importante o el mayor peligro para vosotros es justamente la inactividad, porque ya lo recomiendan los expertos neumólogos, ¿no? Antes se pensaba que el paciente con enfisema pulmonar o el paciente con EPOC tenía que ahorrar energía, tenía que ahorrar esfuerzo físico para no fatigarse. Eso hace 18, 20 años. Ahora ya se sabe que uno de los factores de protección más importante que tiene el paciente con enfermedad respiratoria es la actividad física, ¿no? Pero es la que te pone delante de la enfermedad, ¿no? Y la que te fatiga. Entonces, en consulta, este tipo de personas que os decía antes que el neumólogo detecta en las pruebas funcionales y que dice que yo creo que podría hacer más cosas, es porque ha dejado de hacer mucha actividad que le pone delante de la enfermedad, ¿no? Decía que el doble filo es que a nivel respiratorio existe un empeoramiento, un no trabajo por parte del pulmón y por lo tanto un deterioro más rápido, pero es que también existe una debilidad muscular que hace que luego el hecho de hacer cosas o de moverse o de desplazarse cueste mucho más trabajo hacerlo con unas piernas débiles que con unas piernas fuertes. Entonces, también es peligroso, aunque sea justamente lo que te pone, insisto, delante de la enfermedad. Pero es que también a nivel emocional, cuando uno no hace las cosas que considera uno mismo que le dan sentido a la vida, es cuando aparecen los sentimientos de inutilidad, ¿no? De no pertenencia o de no sentido de la vida, ¿no? Porque ¿para qué estar ya si no puedo hacer las cosas que realmente me gustaban? O incluso esfuerzos de mínimos, ¿no? Del aseo personal o poder hacer o de desplazarse a pequeñas distancias para poder hacer determinadas cosas, ¿no?
estaréis de acuerdo conmigo, y más, no lo sé, pero y vosotros que lo estáis viviendo en primera persona, de que se requiere en muchas ocasiones, y con esta enfermedad, un puñetazo encima de la mesa para enfrentarse a esto, ¿no? Para sentir ese síntoma que es el que entiendo que es más discapacitante, que es la falta de aire, que es la disnea, para poder mantener determinadas actividades que son las que nos hacen no solamente la persona con enfermedad respiratoria, sino todas las personas tener motivación para seguir viviendo, ¿no? O tener motivos por los que levantarse al día siguiente. Decía que no sé qué os parece la frase, pero dice muchas cosas. Es una frase de Eric Castle dentro de la medicina muy importante, ¿no? De que a veces estamos mal acostumbrados a tratar enfermedades y en realidad no estamos tratando enfermedades, ¿no? Estamos tratando personas y cada persona, pues, tiene sus preocupaciones, tiene sus miedos muy diferentes unos de otros y que son los que dan el resultado de la percepción subjetiva de sufrimiento. Al final no es poder respirar o no, sino es sufrir o no, en definitiva, ¿no? Repito, dad vuestra opinión cuando queráis. Entonces, esta tarde hablaremos de, según nuestra experiencia, determinados patrones de comportamiento menos adaptativos, que son, como he dicho un poco en esta introducción, los que a priori pide el cuerpo, porque es la que no nos hace fatigarnos, pero que a medio y largo plazo no son los más beneficiosos para nosotros. Y ahí es donde entran en juego pues un término que va a llenar mucho el ratito de esta tarde, que es la adhesión o la percepción de control o el actuar en función de los propios valores y no tanto en función de algunos miedos y preocupaciones, que es lo más lógico, que insisto que es lo que a veces nos hace arrastrar nuestro comportamiento ante estas enfermedades, ¿no? Pero hay otra forma que seguramente algunos de vosotros, no me cabe la menor duda, algunos ya os conozco y sé que estáis haciendo y actuando en la vida en función de los valores y no tanto por esa evitación de la fatiga, ¿no? Y que os estáis sobreponiendo ante dificultades. Siguiente, por favor. Lo que decíamos, esto es lo que veíamos en el laboratorio, justamente. Mismo grado de enfermedad fisiológica, pulmonar, respiratoria, la misma. Cuando preguntábamos al paciente cuánta disnea percibía, mismo estado de salud, insisto. Había gente que de 0 a 10 decía que 8 o 10 creía soportable y que no podía caminar más de 50 metros sin fatigarse. Y había gente en la misma situación clínica que sentía una disnea de 3 o 4 sobre 10. Muy diferente. Fundamentado con bibliografía, aunque en este caso concreto la bibliografía, fijaos, me da un poco más igual, sino que es la experiencia que vosotros contabais. Y ahí encontramos no solamente una actitud de afrontación activa frente a la enfermedad, que a veces es muy, muy difícil decir, ¿no? Yo me imagino que también estáis acostumbrados a escuchar en vuestro entorno de tú lo que tienes que hacer es animarte, tú lo que tienes que hacer es moverte, tú lo que tienes es que hacer cosas, tú lo que tienes y tú lo que debes, ¿no? Ese tú tienes y tú debes, pues a veces en nuestro entorno que se hace con una actitud de ayuda, ¿no? Por parte de nuestro familiar o por parte de nuestra familia o de nuestros allegados, pues a veces se queda en eso, en algo muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer, ¿no? Y entonces es cuando tiene que formar parte esa decisión de una decisión muy propia, ¿no? De una decisión de realmente saber en qué dirección poner el esfuerzo, sabiendo que cuando se hace un esfuerzo, pues uno se lo pasa muy mal, ¿no? Y entonces aquí se me ocurren muchas cosas de las que hablar con vosotros esta tarde, de este estilo de afrontamiento y de cómo una persona puede llegar a la conclusión por sí misma de cómo quiere gastar el tiempo de vida que tiene en función de lo que realmente quiere, en función de lo que decía de sus valores. Pero para esto, por descontado, necesitamos también una información clara por parte del médico de saber lo que uno puede y lo que uno no puede hacer, ¿no? Y de detectar muy bien
en qué síntomas fijarse para empezar a preocuparse o no. Eso también es lo que hemos visto mucho en la consulta. La gente con esta enfermedad crónica de largo recorrido, en muchas ocasiones, y digo en muchas ocasiones, no digo en todas, existe una importante ausencia de información de la enfermedad. A mí me ha llegado gente después de algunos años diagnosticado sin saber muy bien a qué síntomas prestar atención cuando se está en domicilio. Y a veces, también digo a veces, no siempre, no existe una comunicación clara con el equipo médico para saber cuándo acudir a urgencias o cuándo no, ¿no? Ante esto nos encontramos patrones de ese desconocimiento, de esa información no clara de lo que a uno le pasa y de por qué le pasa y qué tiene que hacer cuando le pasa. Patrones de gente que está muy pendiente de la enfermedad y que acude en muchas ocasiones a urgencias o que evita determinadas circunstancias de la vida para no ponerse malito o para no tener que acudir a urgencias o por los ciclos o las exacerbaciones que tiene la enfermedad, ese vaivén, ese montaña rusa inevitable que a veces pues depende en algunos factores de nosotros, pero en otras veces depende de la evolución de la enfermedad, pues nos encontramos con gente, digamos, si me permitís, si me dejáis la expresión, temerosas ante la enfermedad y entonces se está protegiendo. Y cuando empieza a hacer un poco de frío no se sale a la calle, no se habla con el entorno de cómo se siente, de que se está protegiendo, de que no hace esfuerzos, de que no hace algunas cosas que le gustaría. En contraposición, la gente, también la desinformación, nos encontramos gente en el otro extremo, ¿no? De gente que hace algo así como cierta negación, sobre todo también al principio de la enfermedad, en el sentido de que a mí no me puede estar pasando esto. O si yo me fatigo y me dicen que no voy a poder subir 3 pisos, pues en lugar de 3 pisos voy a subir 4, ¿no? Y esto no va a poder conmigo. Y cuando aparece un síntoma como fiebre o como mocos o como algún indicio o indicador de que la cosa va bien, pues se dice a sí mismo que esto es un resfriado, ya se pasará y yo voy a poder con ello. Y por lo tanto se pospone en exceso la visita al hospital o al equipo médico, dando lugar luego a una salvación más grave, más pronunciada y más duradera en el tiempo, ¿no? Entonces, en definitiva, y también como muy objetivo de esta conversación con vosotros, se trata, y eso sí me lo dice muy claramente la experiencia, de llegar a un punto intermedio en el estilo de afrontamiento. Ni mucho menos he estado temeroso, nos permite estar todo el rato vivenciando la enfermedad, evitando la enfermedad y todo rodea o todo gira en torno a esa enfermedad, pero por descontado tampoco en la otra posición en el que le restamos importancia a lo que sí tiene, ¿no? Con actuaciones que tampoco son acordes a un buen afrontamiento. Entonces el objetivo final es ese punto intermedio que nos permita estar alerta de lo que nos pasa, estar muy atentos, saber muy bien cuándo acudir, cómo controlar, qué tratamiento seguir, qué cosas no puedo hacer, qué excesos no me puedo permitir, pero qué otras cosas sí puedo hacer sin que eso afecte a la evolución de la enfermedad, ¿no? Ese es el objetivo, buscar ese punto intermedio que, como digo, yo no sé qué opináis, pero que es difícil. Luego veremos, y luego irán apareciendo diapositivas, veréis que lo que venía a hablar hoy, luego siempre me pasa, ¿no? Que luego salen más adelante, pero bueno, también hay un punto intermedio en los cuidadores, en los familiares cercanos del paciente. Yo cuando hablo de enfermedades respiratorias y de personas con enfermedades respiratorias, no tiene ningún sentido hacerlos sin hablar del cuidador. Digo cuando hablo del afrontamiento emocional o del apoyo emocional. No solamente porque para el familiar supone un cambio radical, drástico de la vida, por muchos motivos, sino también porque su papel o porque su forma de afrontar la situación, teniendo en cuenta de que la persona afectada necesita de ayuda y de que el apoyo social percibido pues también es un indicador importante de ese sufrimiento global que decíamos antes, pero es que también repercute de forma directa
la forma de comportarse del cuidador ante el paciente. Yo antes hablaba de la unidad del dolor. Sobra decir, y ahí me imagino que estaréis de acuerdo conmigo, que cuando existe un dolor crónico y, la persona que siente dolor demuestra el dolor o verbaliza el dolor en el domicilio, y estoy hablando de un dolor crónico, la forma que tiene de contestar el entorno cercano, la pareja, la familia, con quien se conviva, ya sea de tú lo que tienes que hacer es moverte, no te quejes tanto que a todos nos duele algo y haz cosas, va a tener un resultado muy diferente a una actitud por parte del cuidador más basada en la lástima, no sé cómo decir, de que podemos tener en nuestra familia alguien que está afectado por algo, por un problema, y el hecho de estar malito o el hecho de tener dificultades para hacer cosas, pues tendemos siempre a ayudar en demasía, ¿no? A veces con esa sobreprotección que a veces se denomina, no dejando hacer a la persona que realmente está afectada y, como decíamos también antes, con una intención de ayuda importantísima, con una relación de beneficencia muy buena, pero que está generando mucho sentimiento de inutilidad, ¿no? A la persona. Y entonces, pues depende. Si el paciente recibe esos cuidados en exceso como algo positivo y que le hace sentir bien, pues a lo mejor también alimenta muy bien esa conducta de quejarse más o de sentir dolor de otra forma. No sé si me estoy explicando, supongo que sí. Bueno, pues con la disnea hemos visto que igual. En el paciente existe un punto intermedio, y nos lo decís vosotros, de ese estilo de afrontamiento menos temeroso, ni tampoco tan temerario, sino en el punto intermedio, pero el punto intermedio del cuidador principal sería que los dos extremos están, por un lado, la sobreprotección que hemos hablado antes, en el de yo te hago las cosas, no te levantes, yo te traigo el agua, yo te ayudo con esto, yo te ayudo a quitar los calcetines, en fin, mucha ayuda, aun pudiéndola hacer el paciente. Digo cuando el paciente sí puede hacerla, ¿eh? Por un lado, la sobreprotección, pero por otro lado, la sobrenormalización, que tampoco es buena consejera. Porque si un paciente más que hemos llamado temerarios, que dicen esto no va a poder conmigo, yo voy a seguir haciendo cosas y que pospone las visitas al médico, etcétera, si convive con un familiar sobrenormalizador que también opina que no pasa tanto, pues posiblemente no se esté manejando de forma coherente o no exista una buena adherencia o adhesión al tratamiento propuesto por el neumólogo en este caso. No sé si en ese sentido estáis de acuerdo, no sé si queréis comentar algo. Yo en consulta, y no hace falta que me respondáis, pero a lo mejor sí dar, si os parece, vuestra opinión. En la primera consulta que conozco a una persona con un problema respiratorio, siempre le pregunto que se sitúe, ¿no? en esa línea que les dibujo. Bueno, hay una diapositiva más adelante que lo veréis. Y en un extremo, como hemos dicho, sería más temeroso y en otro extremo más temerario. Y siempre les digo que con un lápiz sitúen dónde creen que se encuentran en ese momento. Y también les pido al cuidador principal o la persona más cerquita que están en casa con ellos que se sitúen también entre lo sobreprotector y lo sobrenormalizador. No sé qué opináis de esto, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. No hace falta que os situéis, pero no sé si a medida que ha ido avanzando la enfermedad, según vuestra experiencia, según vuestro afrontamiento, no sé si en algún momento os habéis situado más en la parte más temeraria, en la parte más, gracias Virginia, o en la parte más temerosa, y no sé qué opináis, si hay cuidadores también en el taller, no sé si queréis dar vuestra opinión. ¿Alguien quiere decir? Iñaki, gracias. Nada, un placer. A ver, pienso que efectivamente hay una línea muy delimitada, ¿no?, entre temeroso y temerario. Muchas veces la propia enfermedad es la que te va marcando un poco esas pautas, ¿no? En mi caso particular, hablo lógicamente como paciente de POC, pues ha habido momentos en los cuales he sido temerario, pero me he dado cuenta que no, que es un punto de vista que no debes
digamos, participar de él o querer desistir de él, porque desde luego, o sea, sin ser temeroso, porque hay que ser siempre optimista y hay que ser siempre, estar siempre predispuesto a dar un paso más adelante y hasta, sobre todo estando informado, ¿no?, de tu enfermedad, que eso es importante, que estás hablando de ello. Y creo que lo que debemos de hacer es eso, es tener presente nuestra enfermedad, tener presente qué es lo que podemos hacer, pero sobre todo no dejar de hacerlo, ¿no? Pero no con la cabeza loca. Es decir, bueno, pues como decías tú, que esto a mí no va a acabar conmigo, esto no va a poder conmigo y pues bueno, pues no sé, y me puedo delimitar a quitar, a no seguir el tratamiento correcto, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que me marca mi neumólogo. Eso nunca se debe de hacer, pero sí existe esa línea. Digo que en un momento determinado puede pasar. Claro, gracias, Iñaki. Yo creo que hay dos factores principales en esto. Tú sabes, o me imagino que sí, según la literatura, más del 60% de los pacientes con enfermedad respiratoria crónica, como EPOC o enfisema pulmonar, no llevan a cabo el tratamiento propuesto de forma adecuada. Es un dato importante a tener en cuenta, ¿no? Para saber qué es lo que está pasando. Ese, dices tú, tener muy presente la enfermedad, pero sin ir a lo loco, ir a lo loco significa que no nos estamos adheriendo al tratamiento conveniente. Como veremos luego en otra diapositiva, y sobra la diapositiva porque lo acabas de decir tú, a veces es una falta de adhesión involuntaria por falta de por desconocimiento, por falta de información, en la que uno no sabe que no está haciendo bien las cosas, no porque no quiera, sino porque no está bien informado o porque no sabe cómo hacer y en qué fijarse para poder acudir al médico, pero luego también existe una falta de adherencia también voluntaria. Y es la que tú decías también de ir a lo loco en el sentido de la negación. Y la negación es un mecanismo que tenemos todas las personas cuando nos pasa un evento traumático en la vida. Cuando nos pasa algo importante, pues el cerebro, y a veces de forma muy inconsciente y de forma muy involuntaria, negamos esa realidad y lo que queremos es que la vida sea como era antes, ¿no? Y queremos que poder hacer las cosas que podíamos hacer antes. Y en ese sentido la disnea o la falta de aire es un síntoma perfecto para pelearte con él de esa forma, me refiero, porque tiene que ver con la subjetividad. Cuando digo tiene que ver con la subjetividad, como he dicho al principio, sobra decir que no es que, no, madre mía, nos lo estemos inventando, nos lo estemos generando, sino que depende de muchas otras cosas. Y tenemos frases muy prefijadas, no sé, imagínate que una persona, o imaginaros una persona que dice, yo con este, o si no puedo hacer lo que hacía antes, jamás seré feliz. Ese comportamiento, que es una percepción propia de una persona, pues puede modular absolutamente el comportamiento para que se quede sin hacer cosas que sí puede hacer, ¿no? Y he dicho una frase muy al azar, pero cada uno tenemos nuestras frases que son las que mueven a veces nuestro comportamiento y que nos las hemos ido generando o creando en función de nuestra vida, no solamente de esta enfermedad, ¿no? Cuando hemos ido afrontando dificultades previas en la vida o tomando decisiones previas. Y entonces ahí es donde forma parte el estilo de afrontamiento y no tanto la información por parte del médico. Pero las dos cosas tienen que ir de la mano. Iñaki, gracias. Dime, Sí, que te doy con la yo palabra. cuando hablaba de temerario me refería a eso, la falta de adherencia al tratamiento, por ejemplo, pues cuando nos diagnostican o nos prescriben oxigenoterapia, por ejemplo, a salir a la calle 24 horas, que al Claro. principio lo rechazamos y demás, que eso es temerario realmente, ¿no? A eso me refería. Perfecto, porque esa temeridad, Iñaki, viene, como estábamos diciendo también, y tú lo has dicho, por muchos factores, ¿no? Cada uno son los suyos, algunos son no aceptación de lo que le pasa, algunos es negación inicial, otros es falta de apoyo y otros es vergüenza de que te vean en una situación diferente a como nos gustaría que nos vieran, ¿no? Todas ellas tienen un denominador común, que es la que no se rige por nuestros valores, la que se rige por evitar situaciones que no nos gustan, con perdón. Lo que pasa es que aquí hay una frase, yo que he trabajado siempre con personas con enfermedad muy grave, una de las personas que más me enseñó de esto, de la psicología y de esto hace mucho tiempo, que también fue en La Paz, decía que aunque suene de perogrullo, a mí me sirve mucho, que es las cosas son como son, no como deberían de ser ni como nos gustaría que fueran.
esta frase tan hecha y que es lógica que todo el mundo entendamos, muy pocas veces la ponemos en práctica porque en muchas ocasiones no estamos dispuestos a aceptar cosas que están pasando, ¿no? Y lo que nos dice un poco la cabeza en ese sentido es, como no quiero que pasen, me voy a comportar como si no pasaran. Y eso es lo que hace que corramos un riesgo adicional, ¿no? Aparte de la dificultad originada por la propia enfermedad. Luis, yo no sé si... Gracias, Iñaki. Luis, yo no sé si tú quieres decir algo, compañero. ¿Y cuál es tu opinión? No sé si tienes micro, si quieres participar. O Sheila, el marido... No, perfecto, no Luis. dije nada, yo no dije nada. Solo le puse una nota a Iñaki por su gran labor en el foro que tiene. Sí. Nada más. Eso lo he leído, pero no sé qué opinas de esto de temerario y temeroso, o si tú te has encontrado a veces en esta circunstancia en Mira, de tu pues enfermedad. yo te voy a contar mi caso, pero yo soy de déficit de alfa-1 antitensina. Entonces, yo era muy joven cuando, bueno, te voy a decir, yo tuve asma bronquial desde muy pequeño, me llevaban a Madrid ya. Entonces yo estuve ya muy mal desde pequeño y entonces no noté el cambio tan grande cuando me encontré mal de mayor. Porque bueno, yo en el colegio, por ejemplo, en EGB, nunca hice gimnasia hasta bachillerato. Y después, con 30 años, fue cuando me diagnosticaron el déficit de alfa-1 antitrisina. Y entonces te voy a decir, los primeros años sí que fui bastante temerario. Los primeros años te hablo de 7, porque no lo aceptaba, hacía todo igual y lo iba llevando y sí que hice grandes barbaridades. Pero después, con el paso del tiempo, a los 37 años, sí que me dio un leñazo la vida bastante grande y desde esa, pues, me he convertido en ya no tan así, sino en muy temeroso. Ahora, por ejemplo, como dijiste antes muy bien, solo salgo los días que, por ejemplo, no hace frío en Galicia, no hay humedad. A ver, yo tengo un 80% de discapacidad, que tampoco es moco de pavo. Y entonces me cuido muchísimo. Estoy al día en todo esto, intento participar y después mi alimentación es muy buena. Me compré un patinete eléctrico para salir, entonces pude llevar una vida más o menos normal, porque si no, no ando mucho. Caminar casi no camino. Entonces con el patinete eléctrico voy de aquí para allá. Voy al gimnasio 1 hora al día e intento meterme en talleres y en cursos que me ayuden a socializar desde casa. Pues Luis, perdona, pero desde mi parecer eso no es muy temeroso, eso está muy metido en el medio. De que actúa de forma temerosa no se compra un patinete para salir si no puede hacerlo para caminar, no, te hablo muy en serio, ¿eh? Y también, a raíz de lo que dices, que es lo que hablaba también con Iñaki, con todos vosotros, tú decías que al principio más temeroso y luego no con el aprendizaje. Antes de tú contarlo, te iba a luego decir que si ese proceso había sido de antes, ¿no? Porque según tu vivencia de vida, tu aprendizaje es muy grande y todo ese proceso, por desgracia, se ha alargado en mucho tiempo, ¿no? Y entonces tú ya no eres el mismo antes que cuando te impacta esto, ¿no? Es lo que nos pasa a todas las personas cuando recibimos un impacto de una enfermedad, que necesitamos un proceso al principio de negación o algo así, o de temeridad, luego de pasar habitualmente, en función de qué personas, por un momento más de rabia y de enfado y de por qué narices me ha tocado a mí esto. Insisto, tu proceso, Luis, de pequeñito es diferente. Pero también pasamos por ese periodo de rabia y de enfado, habitualmente de no entiendo por qué a mí, ahora que me iba a jubilar, ahora que iba a hacer esto, para luego, en algunos casos, también llegar a esa denominada aceptación, que a mí la palabra no me gusta mucho, aceptar la enfermedad o aceptar algo que no nos gusta nada, es un poco rollo tener que aceptarlo, ¿no? A mí me gusta más quizás la palabra adaptación, ¿no? Adaptarse, ¿no? Porque al final uno no está muy de acuerdo con que te pasen estas cosas en la vida. Pero a veces, con el paso del tiempo y con ese aprendizaje que tú nos contabas, pues sí se llega a cierta adaptación y saber que uno no quiere
malgastar la vida, ¿no? O no quiere comportarse absolutamente de forma temerosa porque al final el tiempo pasa y te lo pierdes de una forma u otra, ¿no? Entonces, Sí. todos seguimos buscando en la vida, con una enfermedad respiratoria o no, ese punto intermedio de que sin vivir a lo loco, tampoco vivir a ciegas, ¿no? De lo que nos está pasando para hacer un afrontamiento de forma adecuada, Luis. Sí. También quería decir una cosa que para mí fue muy importante en la vida y entonces, bueno, yo además de todo lo que te dije, hasta que pude practiqué yoga, tai chi, meditación, que sigo practicando, pero bueno, eso no es lo que quería decir. A mí me ayudó mucho el cambiar de neumólogo. Te digo por qué. El neumólogo que me trataba... No te he entendido, ¿cambiar de neumólogo. Ah, ostras. El neumólogo, sí, esto a lo mejor le puede ayudar a algunos de nosotros. El neumólogo que a mí me trataba estaba a punto de jubilarse y entonces lo único que me dijo fue que anduviera. Me vio tan mal que me dijo, tú lo que tienes que a partir de ahora es dedicarte a caminar. Y ni me dio el tratamiento para el déficit de alfa-1-antitresina, la prolastina. Me dijo, no, tienes que caminar y no me hizo mucho caso. Se ha caído Luis. Achis. Sí, se le ha ido la conexión. Bueno, ahora volverá. Doy también mi opinión de lo que estaba diciendo Luis. La unidad de disnea que comentaba antes y que estaba copiada del Hospital Inglés no es solamente la intervención psicológica por mi parte. Ahora está Luis aquí. Hola, Luis. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí, Luis. Solo quería decirte esto. Por medio de unos familiares y amigos me cambió a otro neumólogo que se llama Adolfo Baloira, que es aquí de Pontevedra. Y esta persona me ayudó tanto y me facilitó tanto las cosas y confió tanto en mí que si hoy estoy aquí es gracias a él. Porque se lo debo todo. Te digo la verdad. Ahora mismo mi vida se la debo a él. Porque me habían dado un año de vida solo y desde eso ya pasaron 10. Sorprendente. Luis, claro. Pues mira, estaba contando justo cuando te has caído lo que acabas ahora tú de tener de decir. La unidad de la disnea que hicimos nosotros, evidentemente no estaba constituida por el psicólogo solo, sino que también había un neumólogo adicional a la consulta habitual del neumólogo. Bueno, pues el tratamiento, la intervención duraba 4 meses. Vimos unos resultados no solamente en los niveles de malestar emocional, en los niveles de ansiedad y depresión, sino que en la sensación de disnea, como decíamos, medidas objetivamente, hubo una mejoría importante y una de las cosas que decían luego los pacientes que más le había ayudado era tener a un neumólogo, tener a una persona referente con conocimientos de forma muy accesible para poder resolver dudas y poder preguntar cosas. Por lo tanto, fundamental lo que acabas de decir para un tratamiento, ya no solamente una enfermedad respiratoria, sino una enfermedad grave, porque a lo mejor cuando se tiene una enfermedad leve o una enfermedad con fármacos que disminuyen el síntoma perfectamente, que controlan la enfermedad muy bien, da igual si nos toca un médico con el que no se puede discutir o que no se puede hablar. Pero en enfermedades de alta vulnerabilidad física y emocional está demostradísimo que una comunicación abierta con el equipo, con quien puedas resolver dudas y con quien puedas realmente contar y confiar, son las que disminuyen el impacto en el proceso de afrontamiento. Así que me gusta mucho escuchar lo que dices, pero no me sorprende mucho, Luis. Entonces, te agradezco mucho la participación. Entre otras cosas, porque podemos seguir también, podemos pedir diferentes opiniones, ¿no? Y que también podamos estar a gusto con el equipo médico que nos trate. No sé si alguien de la clase quiere decir algo más o del taller, no sé si Sara o Seila. Seila, creo que no eres tú la que está malita, ¿no? Es la persona que está contigo, no lo sé. Sí. Hola, buenas, soy Seila. Hola. Sí, él es mi padre, Ángel, y nada, nos hemos atrevido esta vez a hacerlo del curso para un poquito a ver si él
se puede ir, bueno, se puede ir adaptando. Ya lleva mucho tiempo así, son casi 3 años ya. Sí que es verdad que él ha ido empeorando mucho. No lleva una nutrición como nosotros, él lleva una nutrición por eugeniostomía. Claro. Entonces, claro, tiene muchas exalveraciones con bacterias, coge todo tipo de bacterias, ingresa bastante. Ahora lleva un tratamiento con colistina inhalada que le está yendo bastante bien. Le hace un poquito neutralizar, pero sí que es verdad que estamos cada 2 por 3 ingresados. Y cada ingreso que tiene, pues su capacidad pulmonar va siendo menos. Pero estamos un poco en la fase de que él no, pues eso, no quiere levantarse, no quiere hacer ningún esfuerzo porque se fatiga enseguida. Sí, bueno, ahora es que se le rompió una vértebra, pero bueno, él no sale de casa porque vive en un 4º piso sin ascensor y no se ve capaz ni de subir los 4 pisos, ni descansando, ni quiere el concentrador de oxígeno portátil. Estamos un poquito ahí en esa fase. Pues, Sheila, no sabes lo que te agradezco, la participación y que nos cuentes. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu padre? Ángel. Ángel, pues gracias por estar esta tarde aquí. Es difícil hablar de esto y también delante de todos de una situación personal y no quiero hablar de cosas concretas contigo, pero de entrada te agradezco mucho que hayas estado y bueno, lo que hablábamos antes, el motivo de este taller es justamente lo que tú estás viviendo, ¿no? De que la vida a veces empuja y de que la enfermedad a veces hace que no hagamos determinadas cosas y que el foco de poner el esfuerzo en aquello que te gustaría hacer, pues es lo obvio, ¿no? Pero no me cabe duda, no sé qué opinas tú, de que sigue habiendo cosas que sí puedes hacer, ¿no? Yo no quiero meterme ni mucho menos en... Muy poquitas, porque entre lo de la vértebra rota y todo lo demás eso me ha hecho pegar un bajón muy grande. Claro. Ahora tengo muchas limitaciones. A mí me gustaría ser como hace un año que podía salir a la calle y andar por ahí y tal. Tuve una temporadita que tampoco duró, fue efímero también. 2 o 3 meses. Después de varios años tuve 2 o 3 meses en los que pude salir a la calle Claro. y saturando por mí mismo, sin máquina, sin nada y tal. Y ahora estoy enganchado las 24 horas al oxígeno. Y no me puedo despegar de él. Y tú, Ángel, ¿dónde te situarías en esto que estamos hablando? ¿Más en la parte temerosa o más en la parte temeraria? ¿Tú qué opinas? La forma de llevar esto me refiero. Temerario no he sido nunca. Y temeroso en estos momentos, pues casi tampoco, no. En estos momentos más bien en la parte apática, ¿me entiendes? En la parte me da igual todo ya. Más bien en esa parte más que en lo de temeroso. Pues con eso nos estás diciendo mucho. Yo ya he pasado ya de todos esos procesos en los que podía salir a la calle, más o menos, podía esto y tal. Ahora yo cada vez estoy peor, cada vez voy perdiendo y perdiendo. Y ahora ya para mí, ¿qué quieres que te diga? ¿Temeroso? No. Pues no sé, apático, más bien, más que temeroso. Porque temeroso estoy esperándola. Estoy esperando a la guadaña, ¿entiendes? Y no tengo miedo a eso, tengo más bien miedo al sufrimiento. Al proceso, ¿verdad? Al proceso, exacto. Claro. Bueno, pues en eso también lo que decíamos, ¿no? Que hay medios para que no te lo pases mal, Ángel, ¿no? Desde el punto de vista de la medicina me refiero, ¿no? Que ese miedo que tú tienes al proceso lo entiendo fenomenal. Pero quizá esa parte, a lo mejor no puedes hacer las cosas que hacías, pero sí puedes negociar con tu equipo médico los procedimientos para no pasártelo mal, ¿no? O manejar esos miedos de futuro, ¿no? Sí, pero en estos momentos todavía no lo he negociado, pero efectivamente habrá que negociarlo. Desde luego aquí estás mirando muy de frente tu situación y el hecho de compartirlo, pues para mí significa mucho, Ángel, así que te agradezco muchísimo. En estos momentos mi gran temor y mi gran eso es mi señora, que es la que me está cuidando, mi cuidadora, ¿qué va a ser de ella cuando yo no pueda? ¿Qué es lo que va a poder hacer?
Conmigo es que lo tengo todo en contra. Por eso te digo que ni temeroso ni temerario, sino apático y con ganas de, si vale mi manera de pensar, de que acabe pronto esto. Claro que vale tu manera de pensar, Sí. Ángel. Gracias por compartirlo, compañero. A mí, yo no sé quién te ve. Me ve una señora, una buena neumóloga. Me refiero que bueno, que mi correo desde Air Liquid lo puedes tener si quieres que hablemos de forma concreta por tu situación, porque me estás diciendo muchas cosas en este ratito. Yo no soluciono nunca los problemas, pero sí podemos hablar de planificación y de cosas, de determinados miedos, Ángel. Así que solamente ofrecerte mi disponibilidad. Gracias. ¿Sabes? Más que nada por lo del sentido de la vida. Aquí estamos hablando muy directamente y muy de tú a tú y muy a los ojos como tú estás haciendo y yo me voy a enganchar a hablar de la misma forma. Yo sé que hablar del final de vida es muy difícil. Yo sé que hablar de cosas delicadas, hay muchos profesionales sanitarios que a veces nos asustamos y no sabemos manejar estas cosas. Tú no estás en el hospital donde yo estoy, pero me tomo la licencia para poder hablar de aspectos delicados contigo de forma personal, por teléfono o por videoconferencia, como quieras, porque desde luego tu situación es muy difícil, pero yo estoy absolutamente convencido de que podemos hacer cosas para que te sientas más tranquilo. No que las pueda hacer yo como psicólogo, ni mucho menos, sino de manejar determinados temas que a veces se dan por supuestos y que no se hablan y que muchas veces tienen que ver con el final de la vida o con el deseo de no estar aquí. No se hablan, pero están dentro. Tal cual. Y que están involucrando gente tan importante como es tu mujer, de qué pasará de ella cuando tú no estés. No es cuando yo no esté, es cuando ella no pueda atenderme a mí, cuando no eso. Tampoco estoy en disposición de ir a ninguna residencia por mí. Por las bacterias que tengo y tal, no me cogerían en ninguna. Es que mi situación es delicadísima. Muy Ángel, delicada. Por eso te digo que estoy deseando que acabe esto cuanto antes. Que no me da la gana mirar para otro sitio cuando me hablas de esto. Yo sé que estamos en medio de un taller, pero que tienes mi correo absolutamente para hablar muy de tú a tú de esto cuando quieras. Muchas gracias. En el hospital. Así que gracias de verdad por compartirlo y hablamos cuando consiga. Gracias, Ayla, por participar. Virginia, si ponemos las diapos, por favor. Sí, te voy a poner el esquema general y me dices a qué parte quieres ir, ¿vale? Vale, pues a la quinta o a la sexta, ahora le decimos siguiente. Vale. Mira, si quieres, está bien. Un poco más adelante, 3 más, la imagen del sufrimiento, que es lo que estábamos hablando. Cada proceso es muy diferente, ¿no? Como acabamos de vivir. A veces es que sobra con que escuchemos a personas para darnos cuenta de que la subjetividad del sufrimiento pues tiene que ver con aspectos muy diferentes de una persona a otra. Por suerte o por desgracia, al final el sufrimiento percibido tiene denominadores comunes en todas las personas, ¿no? Y eso es lo que sirve la valoración o la evaluación emocional o subjetiva, o el tener en cuenta a la persona, que también decía Luis, la importancia del neumólogo es cuando tenemos a alguien delante que realmente se intenta desde sus medios hacerse cargo de nuestra situación, y de que recuerdo un paciente cuando se sentaba delante del neumólogo y decía que yo no quiero que sea mi amigo, yo no quiero darle lástima cuando tengo la cita con él. Pero en un encuentro que dura 15 o 20 minutos con el médico, dice, yo lo que quiero tener, teniendo en cuenta que tengo una enfermedad grave, lo que quiero tener es la sensación de que en ese momento soy lo más importante para él, ¿no? Y entonces, ahí es donde forma parte lo de la confianza que decíamos en el equipo médico cuando estamos a expensas de otras personas, ¿no? Que se tienen que hacer desde el punto de vista de salud médico cargo de nosotros, ¿no? Entonces,
ahí estamos un poco perdidos, porque dependen también de la actitud, de los conocimientos y de las habilidades de la gente que tenemos en nuestros hospitales y en nuestras empresas y todos los encargados de la salud. No estamos criticando a nadie, solamente estamos diciendo que cuando atendemos estas situaciones que acabamos de vivir, o la que ha contado Iñaki o la que ha contado Luis, que son iguales, pues para poder conocer la situación real, la única forma que tenemos es escuchar la situación real, valga la redundancia, ¿no? Y en esto, esta diapositiva me sirve mucho. La gente no sufrimos igual ante los eventos, pero decía que tenemos un denominador muy común, y es que a veces estamos hartos en los hospitales de intentar evaluar niveles de ansiedad, de depresión, de apoyo social, todo eso se mide muy bien, incluso ya cada vez más espiritualidad o sentido de la vida que hablábamos con Ángel, pero a veces en eso del sufrimiento a veces nos perdemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues no se sabe muy bien determinar qué es el sufrimiento. Y un poco a la conclusión que se ha llegado después de muchos debates y repito, todo compartido en literatura científica, es que el sufrimiento al final, y siguiendo un poco el estrés del modelo de Lazarus y Folman, aunque eso da un poco igual, pero el modelo del sufrimiento se basa en el desequilibrio entre las amenazas y los recursos. No entre las amenazas que son, sino en las amenazas percibidas que tenemos de un evento. Y no los recursos que tenemos disponibles para hacerle frente, sino los recursos, que creemos tener para hacerle frente. Me explico mejor. Todas las mujeres con cáncer de mama y tienen la misma enfermedad no sufren igual. Y unas es porque la percepción de lo amenazante que supone la enfermedad, pues es diferente para unas personas u otras. Algunas personas ya han pasado situaciones previas parecidas, algunas tienen mucho tabú a la palabra cáncer, en fin, lo amenazante de la situación, no sé si me estoy explicando. Si tuviésemos una enfermedad que fuera muy amenazante para nosotros porque merma mucho la calidad de vida, la movilidad y amenaza la vida, incluso nos pone delante a la muerte, pero tuviésemos una pastilla o un recurso o un medio o un tratamiento que la curase y la controlase, esa amenaza estaréis de acuerdo conmigo que no sería tal, ¿entendéis? Y entonces no estaríamos en sufrimiento. La faena de todo esto es que esta situación que estáis viviendo es muy amenazante porque merma capacidades básicas de la vida y encima no tenemos muchos medios o muchos recursos para hacerle frente. Hay algunos recursos personales, como estábamos diciendo, para hacer frente. Ya nos decía Luis que a medida que ha ido avanzando en la edad y hasta los 30 años que no le dio un palo a la vida, pues no se dio cuenta que eso de lo temerario, por llamarlo de alguna forma, o esa conducta más de negación que tenemos habitualmente al principio, como que no nos sirve y que nos pone muy en la cuerda floja y que no nos permite ir por la vida cuando nos pasa algo obviando la realidad, pero que tampoco nos sirve para un buen afrontamiento el estar todo el rato pendiente. Entonces, otra vez llegamos a la conclusión de ese equilibrio importante entre lo que uno percibe como recursos y, por tanto, ese equilibrio en el sufrimiento. Adelante, Virginia, por favor. Si estamos bien informados por nuestro neumólogo, si tenemos una comunicación clara con el equipo y si sabemos muy bien a qué hacerle frente, a qué nos estamos enfrentando, en qué síntomas nos tenemos que fijar y en cuáles no para estar tranquilo y en cuáles sí para acudir a urgencias, si tenemos mucha información, aparece un término que es la percepción de control de las situaciones. Si una situación para nosotros en la vida es muy amenazante, pero tenemos mucho control sobre ella, el sufrimiento, estaréis de acuerdo conmigo, es menor. Y un síntoma discapacitante muy importante como es la falta de aire o la disnea, genera mucho sufrimiento porque en este caso, cuanto más incontrolable, negativo, impredecible, no sabemos cuándo ocurre, y cuanto menos pensamos que depende de lo que hacemos nosotros para poder controlarlo, pues menos percepción de control tenemos y por lo tanto más sufrimiento tenemos. ¿Entendéis? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Vale, pues forma parte. El término de percepción de control es fundamental para la adhesión. El hecho de pensar y de saber, basado en la información médica, de lo que realmente podemos hacer frente a esta enfermedad, es lo que nos va a proporcionar, evidentemente, percepción de control. La gente que os decía que en el laboratorio opta
por quedarse más en casa, por no hacer cuando algunas veces puede hacer más de lo que dicen las pruebas funcionales, etcétera, todos también tienen el denominador común de que tienen muy poca percepción de control. O piensan, por favor, siguiente, que el control es externo, que no depende de ellos, que sus exacerbaciones dependen del azar, que dependen de cómo vaya la enfermedad, pero que no depende para nada de cómo se cuiden o cómo lleve el tratamiento ofrecido por parte del neumólogo. Cuanto más control interno, cuanto más pensemos que el resultado de nuestra salud depende de nuestro comportamiento, más sensación de control tenemos, mayor adhesión a lo que nos proponen haremos y, por lo tanto, un ajuste mejor a la enfermedad. Estoy convencido de que estáis muy de acuerdo con esta afirmación, ¿no? Lo que pasa es que, también nos lo decía Ángel muy claro, que a veces la vida aprieta tanto, pues que es muy difícil seguir apostando por determinadas cosas, ¿no? Cuando se pierden cosas muy básicas, ¿no? A pesar de que incluso, y repito, no pienso callarme nada, incluso en el momento cerca de la muerte o en el proceso del final de la vida, lo digo con conocimiento de causa, hay esperanza en cuanto a no pasar el proceso con dolor, con fatiga, con apoyo institucional, con apoyo de la familia, con los deberes bien hechos con la familia, con una comunicación clara, que aunque no se pueda controlar el proceso final, pero desde luego amortiguan esa forma de manejar el momento final que parece ser que como no lo hablamos, como que no existe, ¿no? Y a veces ahí los sanitarios también damos la callada por respuesta, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Cuando ha quedado en evidencia de que es algo que aparece en la mente de las personas que se lo está pasando mal. No solamente aparece en la mente, sino que está en el día a día. Incluso en fases iniciales de los diagnósticos feos y malos, pues una de las imágenes o pensamientos que aparecen es la muerte. Lo que pasa es que luego, bueno, a medida que se va afrontando la enfermedad, existen otras visiones, pero estamos obviando unas preocupaciones, unos miedos que están en una enfermedad que es grave. Siguiente, por favor. Esto es la percepción de control ante la enfermedad respiratoria concretamente. A mí me seguía sorprendiendo cómo cuando en la unidad de la disnea el neumólogo explicaba qué pasaba en el pulmón cuando se cogía aire una persona con un enfisema pulmonar o con una EPOC, me sorprendía como después de año de diagnóstico no sabía muy bien, como que le estaba sorprendiendo el por qué no podía respirar y por qué al subir escaleras se fatigaba. Porque esa base de conocimiento es lo que hace que se entiendan el tratamiento propuesto, la oxigenoterapia o los inhaladores todo el tratamiento frente a la enfermedad respiratoria se comprende mejor y entonces ya no se trata de ponerte algo, llevar algo que te sugieren que lleves, ¿no? Que a veces esto es lo mejor que para ti, esto es lo que tienes que llevar y de ahí las tasas muy bajas de adherencia al tratamiento, ¿no? La adhesión al tratamiento se debe basar en un convencimiento de dentro de por qué tengo que llevar esto y si realmente quiero llevarlo. Ojo, hay circunstancias en las que el sentido de la vida es tan bajo o después de estar muy bien informado que no se quiere llevar a cabo determinados procedimientos por convencimiento, por valor, porque no quiere hacerlo. Previamente informado, digo. Entonces sí que estaría ajustado a los valores, aunque no sea lo más conveniente para la persona, pero por lo menos que esté bien informado de los tratamientos disponibles para hacerlo. Entre otras cosas porque tienen que ver con el alivio de los síntomas, ¿no? Que es lo que está mermando la calidad de vida y lo que está generando sufrimiento. Estas preguntas que veis en la pizarra, de cuándo debo alarmarme, de cuándo debo acudir, de cuándo un síntoma es importante o no, de si voy a mejorar o no, de por qué ocurre una exacerbación, de qué puedo hacer algo previamente para prevenirla, son las cosas que en ocasiones los pacientes respiratorios no conocen, ¿no? Y entonces la percepción de control es baja. Y es cuando se asocia más a una percepción de control externa, que hemos llamado antes, muy dependiente del azar y no dependiente de lo que uno realmente está en su mano hacer, ¿no? O forma parte de su repertorio de comportamiento.
No sé, los expertos que lleváis mucho tiempo con esto, si estáis de acuerdo con que estos factores, Iñaki, son predisponentes para un afrontamiento activo, para un manejo adecuado. Luis, no sé qué opináis después de, no sé si Luis sigue todavía por ahí. Sí que está. Luis, no sé qué opinas, si estas preguntas que hay en la pizarra, o Iñaki o Ángel, quien quiera decirlo, son adecuadas para tener percepción de control de la enfermedad. Bueno, pues es indudable que esas preguntas no las hemos hecho, ¿no? O sea, y no las hacemos diariamente. Partimos de la base de que estar informados es estar preparados para afrontar nuestra enfermedad, ¿no? Nuestra EPOC. Y desde luego, preguntas nos surgen esas y mil más. Lo que hay que hacer es darle respuesta nuestra. Muchas veces el neumólogo, cuando vamos a la consulta, pues sabemos que es una vez cada 6 meses o cada año, tiene esos 15 o 20 minutos que tú comentabas y realmente poco nos va a poder ayudar en ese sentido, ¿no? Pero creo que tenemos que buscar las respuestas nosotros mismos a ellas y saber sobre todo informarnos, sobre todo prepararnos, ¿no? Porque si nos preparamos seguro que las contestamos todas y cada una de ellas. Gracias, Iñaki. Según lo que dices y según nuestra experiencia en el hospital, cuando se tienen, has dicho una cosa importante, que es darle nuestra respuesta, ¿no? Porque al final uno se genera una percepción global de lo que le está pasando y de cómo puede enfrentarse a esas circunstancias, ¿no? También según su experiencia y según su experiencia previa, me refiero, o sus fases en los que, no sé si hemos sido más temerarios o no, como decíamos antes, pero que hemos ido aprendiendo a medida que pasa la enfermedad para no cometer errores que habíamos cometido antes. Pero lo que nos dice a nosotros la experiencia, decía, es que la gente que tiene más respuesta, aunque sean propias, a este tipo de preguntas, son las que pueden, fuera del hospital, es decir, en su vida diaria, poder ajustar su comportamiento y sus actividades a una realidad ajustada o controlada desde el punto de vista médico. De que no estar haciendo algo que se salga muy de la locura y de que no toca hacerlo y de que me estoy poniendo en riesgo, pero tampoco puedo estar permanentemente dentro de la enfermedad porque entonces no estoy disfrutando de otras cosas. La persona con una EPOC que consigue, aquí corrígeme tú, cuando va al cine o cuando podía ir al cine antes de COVID o cuando podía hacer cosas que le gustaban, estar con la atención haciendo esa cosa que le gustaba sin estar permanentemente pensando en cuando me levante me voy a fatigar, pues ese ratito que le quiten lo bailado o algo así. Eso tú me lo vas a explicar muy bien, eso me lo decís muchas veces. La persona con EPOC, cuando más estrés tiene, es cuando al estar haciendo cosas que sí puede, está pensando ya o anticipando de cuando me vaya de aquí o cuando vuelva a caminar o cuando mañana me levante, voy a volver a tener fatiga y entonces ese momento que estaba disfrutando ya no lo está disfrutando. Cuanto más tiempo en su vida se esté anclado en el estoy enfermo, que es por lo que os ponía también el ejemplo de la hemofilia, pues más sufrimiento global vamos a tener. Claro, esto es muy fácil decirlo desde mi salud, desde aquí, desde hoy como ponente es muy fácil hablarlo, pero muy difícil llevarlo a cabo cuando uno lo está viviendo, me imagino, Iñaki. Sí, por supuesto. Es un tema especialmente mental, ¿no? El prepararte para ello. Siempre pensamos, el pensamiento negativo siempre lo vamos a tener. Y en el sentido me refiero negativo, pues que no voy a poder hacerlo porque que mil cosas diferentes, ¿no? Siempre vas a poner a buscar una excusa por la cual te va a ayudar, digamos, a no hacer lo que debes de hacer. Claro que hay cosas que antes tú has dicho que en esta enfermedad nos vamos adaptando y así es, nos vamos adaptando al avance de la misma y nos vamos adaptando a lo que nos va a dejar hacer y lo que no nos deja hacer, ¿no? A mí siempre me había gustado subir al monte, una cosa que la tenía en la, o sea, que siempre disfrutaba de ello. Yo sabía cuando estaba con, porque ahora, bueno, pues quien no me conoce, estoy trasplantado pulmonar, pero cuando he estado con oxígeno y demás, sabía que era una cosa que ya no podía hacer. Entonces te planteas, te adaptas y te planteas lo que sí puedes hacer, pero hazlo. No dejes de hacerlo. Planifícalo, pero hazlo. Eso es importante. Iñaki, que quizás sea lo difícil, ¿no? El saber que tienes que hacerlo, pero no hacerlo, ¿no? Que muchas veces
La gente, tú lo sabes, que no lo Sí. hace o que tiene la capacidad de hacerlo, pero que no lo hace, lo difícil es mover esas piernas a pesar de la fatiga, ¿no? Por eso creo que una cosa importante, aunque no esté a cuenta ahora en lo que estamos hablando, una cosa importante de todo paciente, ¿no? De todo crónico, de enfermedades respiratorias, en este caso, pues que tiene que buscar alternativas a su neumólogo, ¿no? Me refiero a alternativas no a medicamentos, no estoy hablando de eso, sino alternativas a las opiniones, al conocimiento y por supuesto, las asociaciones, en este caso, es un valor añadido, ¿no? Yo ahí, esa fue mi tabla de salvación, el conocer otros pacientes como yo y darnos cuenta, asimilar y adaptarlos y aceptar también la enfermedad, porque primero la aceptas, quieras o no, la tienes que aceptar, pero aceptarla no significa decir que ya no puedo hacer nada, sino que aceptas lo que tienes y bueno, y ya te vas adaptando al día a día, ¿no? Pero esas asociaciones son las que nos van a ayudar en consejos diarios, en contacto con otros pacientes y demás, y te van a liberar, digamos, esa mente un poquitín. Por Muy eso sí, muy posiblemente esa actitud de apertura y de buscar alternativas, muy posiblemente la persona que lo haga, muy posiblemente sea la que no se queda sentada en el sofá. También tiene que ver con salir a caminar lo que pueda, con intentar hacer lo que pueda. En cuanto a aceptación, que es la otra parte que tenía pensado hablar esta tarde y me sirves muy bien de antesala, es el hecho de no hacer determinadas cosas, Iñaki y todos los demás, es porque al final no solamente estamos evitando la disnea, lo que intentamos evitar es la tristeza posiblemente, ¿no? O el miedo a determinadas situaciones. Yo cuando pregunto en consulta, la gente después de hablar reconoce que está triste por haber perdido cosas que antes podía hacer y que ahora no, que tiene miedo de la anticipación al futuro, en fin, que es inevitable que aparezcan emociones negativas. Muchas de las personas cuando les pregunto qué quiere hacer con ese miedo y con esa tristeza, la mayoría de la gente al principio, luego ya no, al principio me dicen no sentirlas. Y entonces, yo no sé qué opinas, o qué opináis, pero absolutamente es imposible cuando tenemos determinada información de lo que puede pasar, de cómo nos sentimos, es como pasar de puntillas con la vida, no sé muy bien por la vida, no sé muy bien cómo explicarlo. Es decir, que estoy convencido que la aceptación que tú hablabas o la adaptación que yo hablaba tiene mucho que ver con aceptar que esto está plagado de miedo o de tristeza, igual que los que no tenemos una enfermedad respiratoria. Es decir, que al final se nos olvida, con perdón, de que la vida, las emociones negativas, estas que hablamos de tristeza, miedo y enfado, forman parte de todo este proceso y que la persona que mejor se adapta a las dificultades en la vida son las que en definitiva acepta también esas emociones negativas. No sé qué opináis vosotros. tristeza y miedo siempre vamos a tener. Tristeza por lo perdido, está claro, y miedo porque desde el principio, desde el mismo momento que te diagnostican que tienes una enfermedad respiratoria, sea EPOC, sea asma, lo que sea, lo primero que acudimos es a mirar, a informarnos, ¿no? A mirar al Google, al doctor Google, como digo yo, y a informarnos de esa enfermedad. Eso, lógicamente, quiero decir que significa algo, ¿no? No solamente tristeza, sino también miedo. Miedo a cómo va a avanzar, miedo a qué va a pasar contigo, miedo, como explicaba Ángel, a qué va a ser de su mujer cuando él ya prácticamente no puede hacer más cosas. Todos esos miedos los tenemos todos. O sea, quien lo niegue yo creo que está faltando a la verdad, pero bueno, eso es la percepción de cada uno y luego también lo que cada uno quiera decir. Estoy convencido que la no aceptación, la no adaptación pasa por querer evitar esos miedos que tú acabas de decir que tenemos todos. Yo estoy absolutamente de acuerdo que todos los tenemos. El hecho de intentar evitarlos, no digo que convivamos todo el rato con ellos y que nos recreemos en ellos, pero el hecho de negarlos no solamente está faltando la verdad, como tú dices, sino que está haciendo que nos escondamos y que hagamos determinados comportamientos basados no tanto en los valores, en lo que realmente nos importa, sino a veces por protegernos de ese miedo, de esa tristeza o de ese enfado. Virginia, si puedes avanzar 3 diapos a la de la frase de, o más, no sé, hemos hablado todo eso, la de Mandela, por ejemplo, aquí, que viene muy no sé, ¿qué os parece?
y si os gusta. A mí me gusta mucho porque denota muchas cosas. No es valiente el que no tiene miedo significa que uno no es responsable de lo que siente. De que a veces intentamos no tener miedo, ni tener enfado, ni tener tristezas, y eso es una condición sine qua non de la situación. ¿Cómo narices, con perdón, no se va a tener miedo en la situación que vivís o en la situación que nos da miedo? Porque uno, como pone ahí, no elige lo que le da miedo, ni la intensidad con la que le da miedo. Lo que uno elige es la forma que tiene de vivir con ese miedo, ¿no? Y entonces aquí es cuando se abren dos caminos, que es en lo que hablábamos en la unidad de la disnea, los dos estilos de afrontamiento. La gente que al final percibía menos disnea en un estado de salud igual que el compañero, era porque había optado o había llegado a la conclusión de que vivir bajo el yugo un poco del miedo, de intentar evitar no solamente el miedo, sino la disnea, pues estaba haciendo que llevas una vida sin hacer las cosas que realmente creía que podía hacer, ¿no? Esa forma de aceptar o de reconocer que esto está plagado de emociones negativas, estoy convencido que es el primer paso para gobernar la adaptación a cualquier dificultad, no solamente a una enfermedad respiratoria. Vivimos mucho tiempo intentando no sentir cosas que son condición humana, ¿no? Yo creo que, pero eso es una cosa muy social, muy global, cultural, que aquí parece que el que siente tristeza por algo o miedo por algo como que algo así como que es psicopatológico, ¿no? De que deberíamos siempre estar luchando por estar alegres y la realidad es otra, ¿no? Nos pasamos mucho tiempo de la vida con frustración intentando no sentirlo. Bueno, pues cuando hay una situación así u otras parecidas en las que van de la mano a pérdida o que van de la mano a amenaza, es imposible que no haya estos sentimientos o emociones negativas, que muchas veces los obviamos. Yo creo que la frase de Iñaki es fundamental, es algo que sentimos todos, que dicho así parece muy fácil, pero aunque lo sintamos todos, no todo el mundo estamos dispuestos a sentirlos y vivimos mucho tiempo, mucha parte de nuestra vida intentando esquivarlas o evitarlas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, estas diapositivas que vienen ahora las hemos hablado también. Siguiente, Virginia, ahora vienen, la acabo de decir, la siguiente también la decía muy bien Iñaki, de pensamientos que son muy personales cada uno, pero que siguen siendo pensamientos, ¿no? Si no puedo hacer lo que me gustaba hacer, ya no tiene sentido. Cuanto más convencidos estemos de esa frase, teniendo en cuenta de que es una construcción, de que es un pensamiento, que nos lo hemos ido generando en función de nuestra vivienda, de nuestra vivencia, perdón. Si no puedo hacer lo que me gustaba hacer, esto no tiene sentido. Repito, si nos creemos mucho o imaginaos una persona que pueda decir eso o que pueda realmente sentir esa frase. Sin lugar a dudas, la apatía o la tristeza generalizada formará parte de su situación, ¿no? De su vivencia. Y aquí volvemos, perdón Iñaki por hacer alusión, pero has participado y has dicho, es donde cuando uno empieza a poner el foco en lo que realmente puede hacer y no tanto en lo que ha dejado de hacer, ¿no? Que siempre hay cosas que uno puede hacer. Cuando ponemos el foco del cine en aquellos comportamientos que hacíamos antes y que ya no somos, en tu caso como ir al monte, y pensamos que si no puedo subir al monte, pues mi vida no tiene sentido o soy un inútil, pues entonces poco puedes hacer en la vida para dejar de sentirte un inútil si realmente no vas a poder ir al monte, que es la realidad, que no puedes subir al monte, ¿no? Y ante estas circunstancias, un poco la conclusión a la que se llega con este tipo de discusiones que hemos tenido esta tarde y en consulta, y cuando se empiezan a hablar de cosas realmente de dentro, a la conclusión que se llega es a esa disposición a sentir, a esa disposición por no pasar de puntillas. Eso que me llevo esta tarde de verdad, de Ángel, tan de dentro, que ha compartido con nosotros, y me lo llevo de verdad, esa capacidad para poder compartir cosas de dentro son las que al final permiten determinar qué es lo mejor para uno, ¿no? O qué puede hacer
uno ante las dificultades. La única forma que tenemos de manejarlas es poniendo las cartas sobre la mesa, ¿no? Y muchas veces por proteger al de al lado, como familiares, o por el hecho de no hacer daño, o muchas veces el profesional sanitario por creencia de que no tengo herramientas para hablar de estos temas, pues al final va pasando el tiempo y no se hablan de cosas importantes, ¿no? Más aún, si cabe ahora con el tema que ha salido antes, teniendo en cuenta que la ley de eutanasia se ha legalizado en España y de que hay cosas que deberíamos tener más normalizadas y formalizadas desde el punto de vista ético y en las instituciones para que no sea un tema tabú, ¿no? Porque las enfermedades que trato, que no solamente es EPOC o enfermedades respiratorias, pues siempre hay temas tabús que hacen que los pacientes, que los afectados, sea un pensamiento muy presente en el día a día, pero que no tienen la oportunidad de poder hablarlo y discutirlo con gente realmente que es la que le está atendiendo desde el punto de vista médico, ¿no? Y entonces no estamos alcanzando los mínimos exigibles y no estamos abordando la parte más interna, más de dentro de la persona, como en muchos casos puede ser la espiritualidad y no religiosidad necesariamente, sino la espiritualidad, el sentido de la vida, el por qué seguimos peleando por una causa o por qué queremos dejar de pelear, ¿no? Y entonces solamente la información es la herramienta que tenemos más potente. Y en ese proceso de adaptación, y ya termino, es el estar dispuesto a sentir y de que al final nuestra vida no esté modulada tanto. Me incluyo, incluyo a todo el mundo, no solamente el paciente respiratorio, que nuestro comportamiento esté muy dirigido por las emociones, que tengamos un afán de vida para no aprender a convivir con las emociones negativas, que si preguntamos a las 22 personas que estamos en el taller cuántas veces hemos sentido tristeza en la última semana, sin llegar a ser depresión, pero tristeza, pues el 100% de la gente lo ha sentido en varias ocasiones. Y si preguntamos cuánta gente de los 22 hemos sentido miedo en la última semana, sin llegar a ser fobia o terror, pero determinados miedos, los 22 los hemos sentido. Entonces, no se entiende muy bien cómo seguimos intentar esquivarlo, ¿no? Intentar vivir sin esas emociones, no más aún cuando tenemos una vivencia de pérdida o de amenaza como es una enfermedad respiratoria. Para terminar, y con esa disposición y en lugar de que nuestra vida esté más dirigida por lo que realmente nos importa, por nuestros valores, por cómo queremos realmente hacer las cosas y no tanto por evitar las emociones ni que estemos atenazados por la vivencia, a mí siempre me apetece contar una metáfora que no sé, siguiente diapositiva, Virginia, gracias, que a mí me ayuda a entenderlo, no sé si la conocéis, pero imaginaos que sois el conductor de un autobús, el conductor de vuestra vida y de que ese autobús solamente tiene una entrada de salida de pasajeros, de entrada, perdón, y no tiene puerta de salida, y ha subido mucha gente que son vuestros pensamientos, vuestras creencias, vuestras preocupaciones, vuestros miedos, y todos los pasajeros que son esas cosas pues tienen muy mala pinta, ¿no? Llevan una pinta terrible, llevan navajas y van vestidos de cuero y son muy amenazantes y van siempre en el autobús diciéndonos por dónde tenemos que conducir, diciéndonos por dónde tenemos que llevar nuestra vida, ¿no? Y siempre nos están diciendo a la derecha, a la izquierda. Y nosotros, para que estén esas emociones calladitas, esos pasajeros, para que no nos molesten mucho y para que no formen parte de nuestro día a día, pues siempre hacemos caso y vamos dirigiendo el volante en la dirección que nos dicen los pasajeros o las amenazas o las emociones o los miedos, ¿no? O las tristezas. Hasta que llega un momento en la vida, como muy bien nos ha dicho hoy Luis en su proceso de aprendizaje, llega un momento en la vida en el que uno se harta también de no llevar la vida o el autobús donde a uno le parece, ¿no? Siempre atenazado por los miedos. Y cuando decide girar en una dirección contraria a la que le dicen las emociones, pues más protestan y más las sentimos, ¿no? Y más se acercan al conductor y más amenazan. Pero también
nos damos cuenta que esa amenaza no pueden hacer más daño de la que es, no pueden hacernos más daño de lo que supone una amenaza en sí misma, no nos pueden hacer daño, no pueden llegar a tocarnos, ¿no? Y entonces cuando uno aprende a convivir con esos pasajeros del autobús, aunque sean muy molestos, pues se da cuenta de que a pesar de que hay mucho ruido de fondo y que ese ruido de fondo siempre lo tendremos, pues uno realmente puede dirigir la vida o el volante en la dirección que considere más oportuno, pero siempre basado en sus propios deseos, ¿no? En sus propios valores. Yo en la primera consulta, aparte de que se sitúen las personas y los cuidadores en esa regla de medir del estilo de afrontamiento, siempre pregunto una cosa para terminar. Es la única tarea que hablo con los pacientes, que a mí me sirven y a la persona también le sirven como objetivos. Eso que decíamos del conductor de autobús, de los valores, de cuáles son las cosas que realmente dirigen la vida, siempre les propongo que escriban en una hoja un listado de cosas que han dejado de hacer en la vida, pero que creen que su situación clínica todavía les permite hacer. Y que llenen todo el folio que puedan. Repito, que escriban aquellas cosas que creen que todavía pueden hacer, pero que han dejado de hacer. Nos sirve tanto a él como a mí para planificarnos, como buscar objetivos que signifiquen los valores, ¿no? Para podernos, por un lado, con la respuesta por parte del neumólogo, con una relación de confianza en la que pueda realmente expresar y contar qué le pasa y ser buen conocedor de lo que le pasa, de la enfermedad, también poder discernir a nivel emocional cuál es la brújula que quiere en la vida, ¿no? Para comportarse. Siguiente, Virginia. Por favor. Y siguiente. Muchísimas gracias por estar ahí siempre. No sé si queréis hacer algún comentario. Bueno, yo simplemente me gustaría, pues, no sé si hacer una afirmación, una pregunta afirmativa. Creo que la salud mental es una ayuda importante psicológicamente en las enfermedades crónicas. Estamos hablando de enfermedades, insisto, yo me baso en mi campo un poquitín de la EPOC, como puede, especialmente, ¿no? O como puede ser fibrosis quística, etcétera, y demás, en las cuales nuestro cuerpo se va degradando y va acabando nuestra vela, ¿no? Y creo sinceramente que, tal como el neumólogo prescribe medicación y prescribe oxígeno, tenía que haber, por eso digo que no es una pregunta o afirmación, que no tendría que haber una prescripción psicológica en este sentido, una ayuda psicológica al paciente, pero que sea no cuando el paciente lo vaya a pedir, sino porque eso sabemos que está y podemos acudir a ello, sino que muchas veces el paciente incluso no reconoce o no quiere reconocer esa ayuda, ¿no? O cree no necesitar esa ayuda. Pero no sería importante tenerla desde un principio, tanto para el paciente como para, lógicamente, el cuidador. Iñaki, nosotros en el hospital lo tenemos muy claro. No solamente viene a esta unidad de la disnea aquellas personas que lo solicitan, sino todos. Y otra cosa además, las veces que hemos dicho, eso también lo hemos ido aprendiendo nosotros con el paso del tiempo, cuando el neumólogo preguntaba ¿quién quieres ir al psicólogo? En un alto porcentaje de pacientes decían que no. La otra cara de la moneda es que cuando cambiamos la estrategia y el neumólogo decía, yo como neumólogo, al igual que vas al otorrino y al igual que vas al digestivo, quiero que tengas una primera consulta con el psicólogo, cuando la gente sabe lo que es, la gente no deja de ir. Me refiero que nosotros en ese sentido lo tenemos muy claro, pero tampoco puede ofertarse como algo porque de entrada tenemos muchas creencias erróneas de lo que es esto, ¿no? Entonces, lo que menos hacemos los psicólogos es consejos ni sugerencias, eso tú lo sabes muy bien, sino determinar o deliberar contigo cuáles son las cosas que para ti es una preocupación, ¿no? Está claro, la sanidad, al final, al fin y al cabo, además teniendo en cuenta que en España existen 17 comunidades autónomas y cada uno tiene su potestad y su autonomía sobre su sanidad,
incluso dentro de cada comunidad, hasta los hospitales, digamos que distintos hospitales pueden interpretar de distinta forma los casos, pero entiendo que la ayuda psicológica es un punto muy importante en enfermedades crónicas, ¿no? Y esto debería de ser una pauta, insisto, o sea, como te prescriben medicación, pues prescrita y que sea el propio psicólogo el que determine si, bueno, pues si tú realmente no necesitas esa ayuda o necesitas esa ayuda una vez al año o no necesitas nada, vamos. Lo se hace en muchos casos, claro que sí. Por suerte la cosa está cambiando, Iñaki. Al igual que en oncología está muy claro que en todos los servicios tienen ayuda psicológica, aquí también vamos avanzando en ese sentido y cada vez las comunidades científicas se están dando cuenta de que ya no solamente que haga falta un psicólogo, sino que la atención psicológica o que la dimensión psicológica de las personas es muy importante para las personas. Es básica. Para nuestra enfermedad es básica. Para aceptar nuestra enfermedad, para adaptarnos a ella, es básica. Claro, ya no sé si lo hace un psicólogo o no, pero desde luego la atención a las necesidades psicológicas y emocionales deberían ser fundamentales. Así que gracias por la participación, Iñaki, compañero. Gracias a vosotros. Por eso desde Vitaler también, además de los talleres más prácticos que hacemos, añadimos todos el enfoque del apoyo emocional, porque creemos que es básico. Y como no en todos los sitios se tiene el mismo acceso, pues bueno, al menos aportamos nuestro pequeño granito de arena. Así que bueno, yo creo que ya hemos llegado al tiempo, así que daros las gracias, bueno, primero a nuestro ponente siempre por aportarnos su sabiduría en estos temas y a nuestros pacientes por compartir con nosotros sus vivencias y enseñarnos un poco más de la realidad de las enfermedades respiratorias. Deciros que os enviaré un formulario de satisfacción para que nos transmitáis si os ha parecido interesante y temas que os parece que os gustaría que tocásemos en futuros talleres. Y bueno, deciros que el mes que viene tenemos otro taller destinado a pacientes de oxigenoterapia. En este caso será referente a los buenos gestos en la vida diaria, es decir, que cómo realizar nuestras actividades del día a día, pues cómo lavarnos o ponernos los zapatos de forma que las podamos realizar de la mejor manera posible a pesar de la disnea que nos produzcan. Os mandaremos la información a vuestro correo electrónico para que os podáis apuntar si tenéis ocasión y os interesa. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí y bueno, nos vemos en la próxima ocasión.